La situación que se está viviendo económicamente hablando, todos los cambios que se empiezan a producir o que están propuestos, ¿no? Y una de las propuestas obviamente es derogar la ley de movilidad jubilatoria, o sea, por la cual se otorga cada 3 meses el aumento a los jubilados que obviamente pierden contra la inflación, porque ya ha quedado demostrado que pierden contra la inflación. Antes el gobierno de Mauricio Macri también había puesto su propia ley de movilidad y bueno, después llegó el kirchnerismo y la derogó y puso esta ley nueva porque así los jubilados iban a ganar la inflación y siguen perdiendo los jubilados, ¿eh? Y ahora se decide proponer una nueva ley que todavía está en estudio seguramente y a dar aumentos por decreto más los bonos que habitualmente suele otorgar el gobierno. Y es por eso que nosotros nos propusimos hablar con Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Eugenio, ¿cómo le va? Buen día, Sebastián y Antonio lo saludan. ¿Qué tal, Antonio, Sebastián? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo observan, cómo analiza usted desde su defensoría precisamente esta situación por la cual atraviesan los jubilados? Que muchos dijeron, hizo un montón de anuncios, pero a nosotros no nos tienen en cuenta todavía. Sí, tal cual. En realidad es mucho más seria, mucho más grave la situación que lo previsional, ¿no? Es decir, la política en sus diversas expresiones está debatiendo un tema niños, si se quiere, que es la movilidad, ¿no? Es decir, ya hubo 3 cambios de fórmula, todas fracasaron, van a tener que contratar a Mandrake para la cuarta, pero el problema no pasa por ahí. Hoy estamos sumergidos en algo que nadie quiere hablar ni mencionar, que es una crisis humanitaria. Les explico por qué, y lo van a ver rápidamente los oyentes. Hay 8 millones de argentinos y argentinas, de los cuales 5 millones están cobrando un haber mínimo jubilatorio de 105.000 pesos. Que es más, hasta hace 72 horas no sabían si iban a tener el bono de los 55.000 pesos que habían tenido en diciembre. Sí. Pero bueno, vino ese bono y hoy, a partir de hoy, están cobrando 160.000 pesos. Después tenemos 2 millones más de jubilados y pensionados, que son los que tenían aportes, los que ganaban más conforme a lo que era su historia laboral y demás. Bueno, esos 2 millones, en razón de que durante el último año y medio no han tenido ningún bono, quedaron prácticamente en el mismo rango dinerario que los de la mínima. Claro. Es decir, a partir de hoy están cobrando entre 170 y 180.000 pesos. Y después tenemos 1 millón más para completar los 8 millones de quienes no se habla, que son los que tienen pensiones no contributivas. Estas pensiones no contributivas están atadas al haber jubilatorio mínimo, es decir, a 105.000 pesos, son el 70% de eso, es decir, 84.000 pesos, que son las personas con discapacidad. 84.000 pesos cobran esa gente. Exactamente, y no sabemos, porque no había sido confirmado hasta el día viernes, si iban a recibir o no bono. Claro. Como va de suyo, la canasta del jubilado, la última que se publicó, que fue el 6 de octubre, vale decir, con niveles de inflación hasta fines de septiembre, y que incluye, es la misma metodología de INDEC, incluido lo que no pondera en ese caso INDEC, que son gastos de vivienda, estaba en 313.000 pesos. Hoy debe estar orillando los 500.000 pesos, por lo cual hay 8 millones de argentinos que no pueden cubrir el 20-30%
de su canasta de necesidades básicas. Claro. O sea, Pasó... son indigentes directamente. Exactamente. Ahí di un término, porque dicen, no, son pobres. No. Están bajo la línea de indigencia, que son 200.000 pesos en la Argentina, según el INDEC. Entonces, por eso le decía que termina siendo banal, ridícula, absurda, grotesca, que es la casta, la anticasta, el sindicalismo contra la casta y lo que fuere, estén debatiendo esto, porque termina siendo más que ridículo, perverso. Estamos en una crisis humanitaria, porque esto que describimos, y que todos saben y nadie quiere nombrar, hay que agregar que toda esta gente, y yo soy un víctima, claro, no dejé de ser un adulto mayor cuando los políticos hablaron de adultos mayores, ¿no? Me reivindico. Sí. Soy un viejo viejólogo, ¿no? Soy mi propio objeto de estudio, para darse cuenta en lo que hago pedantología que atiendo gente. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque fíjese que a esto hay que agregarle otra cosa de la cual no se habla. Hace casi un año que no tienen prestaciones de salud. Tenemos en la Defensoría de todo el país, y será lo que tenemos nosotros, el 0.1% de la demanda real, más de 5.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas en el día porque no hay insumos. Hoy no hay stents. Sigue sin haber válvulas para reemplazos de válvulas coronarias. Sigue sin haber prótesis especiales. No hay una prótesis de rodilla. 1 año y medio para una intervención de rodilla. No hay una prótesis de cadera especial. Claro. Los medicamentos, que vamos a conocerlo seguramente en estos días, en el año que concluyó, aumentaron el 250%. Entonces, ¿qué estoy refiriendo? La gente, y lo venimos viendo quienes hacemos asistencia directa, nosotros atendemos 300, 400 personas por día, 300, 400 casos por día, y para nosotros no es un expediente, ¿no? Son esas personas de carne y hueso que no se ven. Claro. En un congreso, en una legislatura, en el sillón del INDEC, en el sillón de ANSES, es decir, todo esto que le comento y que, insisto, nadie le quiere poner nombre, es una crisis humanitaria. Exacto. Por lo cual, si el bono, si la movilidad, porque fíjese inclusive que hay hasta falta de creatividad para disfrazar esto, ¿no? Porque yo escucho ahora a las actuales autoridades de economía, vamos a suspender la ley de movilidad, salió el decreto y todo esto. Sí. Y vamos a dar por decreto de necesidad y urgencia los aumentos porque la ley de movilidad, cosa que es cierta, es una porquería. Pero ¿sabe quién dijo lo mismo en diciembre del 2019? Él hizo lo mismo. Sí. El anterior holograma presidencial. Sí. Es decir, Alberto Fernández en diciembre del 19, la primera medida que dicta es suspender la ley de movilidad. ¿Por qué? Por algo cierto que había pasado. En el 18 y 19, el gobierno del ingeniero Macri, las jubilaciones habían perdido 20 puntos respecto a la inflación. Algunos recordarán, quienes están escuchando, que hablaba también de vender las LELIC para recomponer esos 20 puntos. Sí. Exacto. Cosa que nunca pasó. Y durante su periodo, durante sus 4 años, las jubilaciones y pensiones perdieron el 100% del poder adquisitivo. 100%. Eugenio, le hago una consulta. Obviamente no, lo que dice usted, ¿no? Volviendo a las viejas recetas, gobierno nuevo, pero las mismas recetas, ¿no? El tema de los bonos, aparecen de vuelta. Ahora yo me pongo en el lugar, con respecto a la salarial, en ese grupo de personas que no cobran el mínimo, y que nunca reciben ningún tipo de beneficios.
Así es. Ese grupo de personas que prácticamente, si esto sigue así, la jubilación mínima los va a terminar alcanzando y va a quedar todos en un piso salarial fenomenal. Hoy ya se llegó a eso. Claro, están todos hoy llegó. Ahora, el tipo ese que espera y que nunca recibe nada, el que no cobra la mínima, esas personas obviamente están entrando, es lo que dice usted, no, están entrando ya también esta línea de indigencia casi que con el resto de los demás, ¿no? Los están todos, por eso describía. Mire, hay 7.400.000 jubilados nacionales. 7 millones están en esa media entre 150 y 170.000 pesos. Los de moratoria, los de no moratoria, los que aportaron 30 años y se rompieron el alma y le saquearon el bolsillo. Es decir, si yo le tengo que definir técnicamente, en términos de lo previsional, lo que hoy hay en Argentina, no hay sistema previsional. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué sería una solución o un esbozo de solución al problema? Usted que está en el tema, ¿cómo se hace en otros países? ¿Por dónde podríamos empezar? Mire, en otros países lo primero que se hace es tratar de no llegar a esta situación, ¿no? Argentina era el primer país de Latinoamérica con un sistema previsional. Sí. Tenía el haber previsional más alto de Latinoamérica. Hoy tiene el más bajo. Son $105, solo superada en ese lamentable ranking por Venezuela, que son $6. Pero países que estaban muy por debajo nuestro, Paraguay, Bolivia, Brasil mismo. Bueno, hoy por ejemplo en Uruguay son $470 una dormida. En Chile son casi $300. $300. Claro. Por eso le digo, esta degradación que compete a las distintas administraciones que van pasando, Sí. Porque si no están los genios y dicen, no, a partir del 10 de diciembre, no, incluido a partir del 10 de diciembre, incluido todos, porque el 10 de diciembre lo que ocurre, el 11, el 12, lo que ocurrió a su vez para empeorar todo esto, una devaluación. Claro. Y la alta inflación. Pero mire, más allá de todo esto, de lo cual podemos hablar, ¿por qué le decía que no hay un sistema previsional? Los sistemas previsionales se basan en 3 principios básicos. Primero, la historia laboral de la persona. Es decir, es una pirámide porque no todos tenemos diversas historias laborales. Sí. Y cada uno percibe ese haber conforme a esa historia laboral, a lo que aportó durante esa historia laboral. Sí, a lo que puso, claro. Exactamente. El mundo es así, no hay muchos más inventos. El segundo tema es que a partir de esto tienen que ser sistemas que guarden la proporcionalidad y la equidad. Es decir, unos ganan más, otros ganan menos, conforme a esa historia laboral, pero ninguno puede estar por debajo de la canasta de sus necesidades. Claro. Ese es el piso. Bueno, acá están 7 millones de argentinos bajo ese piso, en el infraconsumo, muriéndose de hambre y por falta de atención a la salud. Y agrego lo que no quiero dejar de mencionar, porque no se lo menciona, que son las personas con discapacidad. Que alguien me diga, que algún político salga del country hoy, que sea casta, anticasta, o estos señores hipervoluminosos que se autoperciben sindicalistas, y me digan, no, con 100 lucas en Argentina o con 80 lucas se puede vivir. Claro. Descrito esto, usted me dice, ¿qué hacer? Mire, hoy lo que hay que hacer es tomarlo como crisis humanitaria y ver cómo se ayuda más allá de la plata que tenga el sistema, ¿no? Que por otra parte tiene plata, porque hay un fondo de garantía y sustentabilidad, que no sabemos bien cuánta plata tiene, porque no tiene rendición, pero tenga 30.000 millones de dólares o 70.000 millones de dólares, como esto
en este absurdo dilema están las rendiciones. Algunos dicen, acá se desaparece en una contabilidad 40.000 millones de dólares, que es lo que le debe a Argentina el Fondo Monetario Internacional, y nadie sabe si están o no están o dónde están. Claro. Pero sea lo que fuere, esa plata es la plata de los jubilados. Del 2009 para acá que existe ese fondo, y que la ley dice que su único destino es cubrir los desfasajes de los beneficios cuando viene crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios. Nunca, mire, el 2009 hasta acá pasó todas las políticas, es decir, por el poder, nunca un solo peso de eso fue para los jubilados. Bueno, si hoy están esos pesos, que son bonos, pero que son realizables a la plata, sí, hay que ponérselo urgente para que no se sigan muriendo de hambre los jubilados, hay que ponérselos en el bolsillo, les toque lo que les toque, porque esa plata la pusieron los jubilados cuando eran trabajadores activos. Exacto. Bien. Entonces, lo que insisto, y yo agradezco a ustedes, a los comunicadores, porque son el único vínculo que tiene la voz del que no tiene voz, que es ese jubilado, esa persona con discapacidad, para ver si se logra permear esto que se ha creado. Es una campana de cristal, abajo de la cual están 8 millones de argentinos muriéndose de hambre. Yo sigo poco el tema político, hago genotología, atiendo gente de toda la vida, hace 40 años. Pero escucho la radio, leo los diarios, y está el tema del DNU. Entonces escucho comentarios, bueno, van a privatizar los equipos de fútbol, o que la reventa de entradas, o que los jueces, la toga de los jueces, y todos se rasgan la vestidura. Y nadie habla de 8 millones de argentinos que se están muriendo. Es una cosa de loco. Sí, es tremendo. Bueno, veremos entonces cuál es la propuesta del gobierno y trataremos de analizar la nueva ley de movilidad, a ver a qué se ata y cómo se indexaría, y además si hay aumentos por decreto, ¿no? Porque más allá del tema ese, o sea, todavía falta tiempo para que se sancione la nueva ley de movilidad. Mire, la ley de la movilidad, o las leyes de movilidad, en realidad no existe en el mundo, es un invento argentino también, y simplemente tienen como fin que nunca cumplieron, es decir, mantener el poder adquisitivo del haber, que no se devalúe el haber. Pero ¿qué pasa? ¿Qué van a mantener hoy? ¿Qué nivel van a mantener? ¿Los 105.000 pesos de haber? Sí. Es decir, hoy no se puede hablar de movilidad, hoy hay que hablar de recomposición del haber. Claro. Es decir, porque si no es absurdo. Aparte de todos los engendros que se hicieron de la ley de movilidad, terminaron destruidos cuando hubo proceso de alta inflación. Claro, exactamente. Es decir, vale decir que no es el problema la ley de movilidad, sino es la macroeconomía, sino es que siguen entrando millones de personas. Hoy están entrando 800.000 nuevos jubilados que no han aportado al sistema. No han aportado al sistema. Claro, entonces hay que sacar la plata de otro lado para ponerla ahí. Bien. Entonces, me parece que la discusión es esta.